¿Estás considerando emigrar a Canadá o ya estás aquí y te preguntas si deberías quedarte o buscar otro destino? Entonces no puedes perderte este video. La información que estoy a punto de compartir podría ser crucial para tu decisión. Y si estás en otra situación migratoria, prepárate para descubrir la cruda y dura realidad que enfrenta Canadá y lo que el futuro nos depara a quienes decidimos quedarnos. Este es un gráfico que muestra una señal masiva del estado grave de la patética economía de Canadá, y en realidad no tiene nada que ver con ninguno de los temas candentes de Canadá, como los precios de la vivienda absurdos o la crisis de asequibilidad. Este gráfico muestra la cantidad neta de inversión entre Canadá y Estados Unidos, cada año, en miles de millones de dólares, desde 2001 hasta 2014. Durante ese tiempo, Canadá recibió decenas de miles de millones más en inversión extranjera de los Estados Unidos que viceversa, lo que significa que las empresas, grandes y pequeñas, desde Walmart hasta el carpintero local, tenían muchas más probabilidades de mudarse a Canadá y hacer crecer la economía que de dejar Canadá para ir a los Estados Unidos. Sin embargo, esto cambió en 2015 y, coincidentemente o no, coincidió con la llegada al poder del actual gobierno liberal. Rápidamente, durante la siguiente década, las empresas, inversionistas, emprendedores y profesionales canadienses comenzaron a sacar su dinero de Canadá y a moverlo a los Estados Unidos. ¿Y dónde está ese número ahora? Espero que estés sentado, porque este número fue tan impactante que me inspiró a hacer este video. Para 2022, un valor contable de $1 billón había dejado Canadá hacia los Estados Unidos, y un valor neto de 460.000 millones se había ido a los Estados Unidos. Eso es $1.500 por persona en Canadá, en inversión neta que ha dejado Canadá hacia Estados Unidos. Y esa cifra para 2023 o incluso este año podría alcanzar los $500.000 millones en salida neta de inversiones de Canadá hacia los Estados Unidos. Eso equivale a aproximadamente $12.500 por persona. Ten en cuenta que esto podría representar potencialmente decenas de miles, cientos de miles o tal vez incluso 1 millón de empleos para los canadienses. Mientras que también podría significar salarios mucho más altos, mayor innovación, investigación, construcción de máquinas, contratos, oportunidades para las empresas y mucho más. Así que, a pesar de que esto sea un punto en un gráfico, técnicamente estamos hablando de $500.000 millones saliendo de Canadá. Pero ¿sabes qué? Esa podría ser suficiente cantidad de dinero para ayudar a sobornar a Satanás, una cifra que una vez pensé que era imposible. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué está saliendo este dinero de Canadá? Específicamente, ¿por qué está saliendo tanta inversión de Canadá hacia los Estados Unidos? ¿Y por qué las empresas estadounidenses no están invirtiendo tanto en Canadá? Pues una vez más, esto es una señal de una economía moribunda y patética. Empecemos con una razón por la cual nadie quiere invertir en Canadá. Existe algo llamado el Índice de Restricciones Regulatorias de IED de la OCDE. Y sí, es un nombre largo. Pero para explicar lo que es, básicamente asigna un número que indica cuán fácil es para una entidad extranjera invertir en un país. El país más fácil para invertir es Alemania. Japón está más o menos en la mitad del grupo. Y los Estados Unidos en realidad duplican a la mayoría de las otras naciones en esta lista. Y luego está Canadá, que esencialmente triplica la dificultad para invertir en el país en comparación con el promedio, y esto se debe a una multitud de leyes, regulaciones, impuestos y más. La ironía es que es extremadamente difícil invertir en Canadá en este momento, pero es extremadamente fácil mudarse a Canadá, ya que actualmente tiene la tasa de inmigración más alta en la historia del mundo occidental, lo cual también es una señal de una economía moribunda. Pero llegaremos a eso en un momento. Verás, Canadá es parte de esta economía globalizada. Y te guste o no, una economía globalizada permite que las grandes empresas vean al mundo entero como su campo de juego. No están atadas solo a su país de origen. Entonces, cuando Canadá tiene el impuesto corporativo total más alto del mundo y planea seguir aumentándolo, los señores corporativos de Canadá
no tienen ninguna lealtad para quedarse y perder miles de millones de dólares en ganancias. ¿Por qué harían eso cuando pueden legalmente moverlo a otro país y ahorrar ese dinero? Incluso aquellos que mantienen su dinero dentro de Canadá tienden a no hacer nada con él. Los grandes bancos en Canadá y las corporaciones más grandes tienen el equivalente a 1/3 del PIB del país sentado en cuentas bancarias sin hacer absolutamente nada. No invierten en el país, no investigan nada, no crean empleos, simplemente se quedan ahí. De hecho, una de las estadísticas más locas sobre Canadá es que lidera el mundo occidental en una cosa más. Verás, es el líder mundial en la falta de inversiones de capital por empleado, lo que significa que ningún otro país tiene empresas que acumulen sus ganancias mejor que lo hacen en Canadá. Para ponerlo en perspectiva, Canadá lo hace a un ritmo de aproximadamente el doble que el de Estados Unidos, un país bien conocido por sus corporaciones que acumulan sus ganancias. Muchos líderes empresariales citan los altos impuestos, las tarifas y los largos procesos de aprobación como razones por las cuales no hacen nada sustancial con este dinero, y hay algo de verdad en eso. En el sector inmobiliario, en una ciudad como Vancouver, cuesta $125,000 solo en tarifas gubernamentales obtener la aprobación para construir un condominio de una habitación. Además, Canadá es uno de los países más lentos del mundo en términos de comercio. De los 113 países rastreados que tienen su tiempo de comercio medido, Canadá ocupa el puesto 103. De hecho, uno de los puertos más rápidos de Canadá es el puerto de Vancouver, que tiene un tiempo de procesamiento de alrededor de 2 días, lo cual es 2 veces más lento que algunos de los puertos comparables, como el puerto de Melbourne y el puerto de Long Beach. Y ni siquiera está en la misma liga que los líderes mundiales en comercio y puertos, como el puerto de Busan, que tiene un tiempo de procesamiento de aproximadamente medio día. Entonces, ¿por qué lleva tanto tiempo importar o exportar cualquier cosa en Canadá? Bueno, la razón principal es algo de lo que ya hablamos: la falta de inversión de capital en estos puertos. Verás, muchos de estos puertos están funcionando con la misma tecnología de hace medio siglo y no han sido actualizados. Mientras tanto, los puertos líderes mundiales parecen haber sido creados a partir de una película de ciencia ficción con la que los canadienses solo podrían soñar. Los puertos canadienses también son notorios por irse a huelga, a veces incluso varias veces al año. Canadá tiene una larga lista de puntos de control regulatorios para cualquier cosa que entra o sale del país, lo que significa que el país tiene mucha más burocracia en torno a los bienes en comparación con la mayoría de otros países. Todo esto mencionado hasta ahora hace que parezca que el dinero de Monopoly es una mejor inversión que el dólar canadiense. Pero solo hemos tocado brevemente los problemas fundamentales. Uno de los resultados más grandes de todos estos problemas mencionados es la falta de productividad en la economía canadiense, es decir, cuánta producción generan los canadienses. En la década de 1970, Canadá era la 6ª economía más productiva del mundo. Y ahora, Canadá ha caído al puesto 18, el mayor descenso en el mundo durante ese tiempo. De hecho, la productividad de Canadá es un 30% menor que la de los estados más pobres de Estados Unidos, como Alabama, y está perdiendo terreno frente a Alabama. Una gran razón por la cual los canadienses están produciendo menos es debido a los factores previamente mencionados. Cuando los canadienses producen cosas, el dinero entra, pero las corporaciones eligen no reinvertir ese dinero en Canadá, acumulándolo una vez más como SMAUG. Así que la situación económica de Canadá se ve bastante mal en este momento, tan mal que se les considera con el peor futuro económico de cualquier economía avanzada en el mundo para las próximas 3 décadas. Y las personas que están pagando el precio por esto son la clase media y los jóvenes. Hace apenas 2 décadas, podías ir a la escuela, conseguir un trabajo decentemente remunerado con solo unos pocos competidores. Si conseguías ese trabajo, tendrías cierta estabilidad laboral, podrías formar una familia y comprar una casa sin tener que vender un riñón para el pago inicial. Esto llevó a que muchos canadienses fueran propietarios de viviendas,
tuvieran pocas deudas y pudieran disfrutar de la vida en una de las economías más prósperas del mundo. Pero, apenas 2 décadas después, ¿cómo han cambiado las cosas? El gobierno de Canadá decidió traer 10 veces más inmigrantes per cápita que los Estados Unidos. Y la mayoría de esta inmigración son hombres entre las edades de 18 y 40 años. Esto ha impulsado el crecimiento de la población de Canadá a niveles imprevistos, con la esperanza de mantener los números del PIB de Canadá en alza y, con suerte, ayudar a solucionar la falta de mano de obra en el mercado laboral. Pero bueno, eso es lo que dicen al público. En realidad, Canadá no tenía una escasez de trabajadores. Había una escasez en personas dispuestas a trabajar en empleos de salario mínimo, en un momento en que la falta de asequibilidad para vivir estaba disparándose. Antes podías alquilar un estudio en la mayoría de las ciudades simplemente teniendo un trabajo de bajo salario, pero a tiempo completo en Canadá. Pero ahora es posible que ni siquiera puedas permitirte compartir un condominio con compañeros de cuarto con ese salario. Así que ahora hay una afluencia de trabajadores que suprime los salarios y ocupa los trabajos peor remunerados, lo que ha llevado a uno de los experimentos económicos más locos de la historia. Una de las cosas que ha ocurrido debido a esta afluencia es que ahora hay un importante desequilibrio de género en Canadá. Hay un 10% más de hombres que mujeres entre las edades de 18 y 40 años, lo que en una sociedad monógama podría causar ciertos problemas en el futuro, por decirlo menos. La segunda consecuencia es que, a pesar de tener la mayor explosión demográfica en la historia, nada más ha mantenido el ritmo. Con esto quiero decir que la construcción de viviendas ha disminuido, la inversión en infraestructura ha disminuido. Hay la misma cantidad de hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos, y así sucesivamente. Así que ahora hay millones de personas más en Canadá. Y sin embargo, la infraestructura y la oferta de cosas como la vivienda no han mejorado. Y eso nos lleva a este gráfico. Esta es la relación ingreso-precio de la vivienda en Canadá. Durante la mayor parte de la historia de Canadá, este número estuvo en o bajo 3, lo que significa que si alguien ganaba $50,000 al año, el precio promedio de una casa sería de aproximadamente $150,000. Hubo algunas veces en que este número tocó los 5, a finales de los 80 y principios de los 90, y lo que significaba que alguien que ganaba $50,000 al año podría esperar ver precios de casas alrededor de $250,000. Pero luego llegó 2015 y, por primera vez en la historia, este número superó con creces los 5. Este fue un año importante porque las reglas típicas de las hipotecas dicen que solo puedes obtener una hipoteca para una casa que, como máximo, sea 5 veces tu ingreso anual. Así que cuando la relación promedio ingreso-precio excede 5, eso significa que el canadiense promedio ya no puede permitirse una casa promedio. Y eso fue lo que ocurrió en 2015. Y solo empeoró. En 2020 ese número alcanzó alrededor de 7. Y este año, ese número se acerca a 10, lo que significa que el canadiense promedio ni siquiera podría permitirse la mitad de una hipoteca en una casa promedio en Canadá. Y cuando consideras que el camino número 1 hacia la riqueza en Canadá ha sido el mercado inmobiliario, los jóvenes ahora están siendo excluidos del único camino que las 3 generaciones anteriores han utilizado para generar riqueza. De hecho, el sector inmobiliario se ha vuelto tan importante en Canadá que ahora es el sector número 1 de toda la economía canadiense. Y el gobierno canadiense ha dicho repetidamente que no quiere que los precios de las propiedades bajen, porque si los precios bajan, toda la economía podría colapsar. Así que aquí estamos. Otro signo de una economía verdaderamente moribunda. Lo único que mantiene a la economía de Canadá de colapsar es, literalmente, la compra y venta de casas. Piensa en lo increíble que es esa afirmación. Esto ha causado que los jóvenes en Canadá se vuelvan tan pesimistas que solo el 27% ve su situación financiera personal mejorando en el futuro cercano. Y solo 1/3 prevé que Canadá vuelva a prosperar en algún momento cercano. Entonces,
surge una pregunta importante. ¿Puede Canadá salir de este lío? Y si es así, ¿cómo? Bueno, la respuesta a si puede es sí. ¿Lo hará? Esa respuesta es probablemente no. Verás, hay algunas cosas que deben suceder para que Canadá recupere la prosperidad de la clase media. Una de ellas, que casi con certeza no sucederá, es reducir los números de inmigración, lo cual es un tema bastante interesante porque no hace mucho tiempo los partidos de izquierda en el gobierno canadiense eran muy anti-inmigración. Veían la inmigración como un regalo para las corporaciones, ya que traían trabajadores poco calificados y suprimían los salarios. Sin embargo, los partidos de izquierda hoy en día lo ven como algo positivo y lo etiquetan con el lema «La diversidad es nuestra fuerza», lo que es un cambio radical en comparación con hace solo unas décadas. Sin embargo, según lo que he podido encontrar, ninguno de los tres principales partidos en Canadá espera reducir la inmigración pronto. De hecho, el gobierno actual planea seguir incrementándola, por lo que se espera que la población de Canadá continúe aumentando, al igual que el costo de vida. Otro punto importante proviene de un informe del RBC que indica que si Canadá pudiera reabrir sus recursos naturales para la inversión y deshacerse de la mayor carga regulatoria y fiscal del mundo, eso podría proporcionar un verdadero impulso a la economía canadiense. Señalan las restricciones gubernamentales sobre el petróleo y los recursos naturales como un factor clave de la falta de inversión en Canadá. Otra cosa que podría ayudar es, bueno, simplemente cambiar de gobierno. El actual Partido Liberal de Canadá es el partido más impopular en la historia moderna de Canadá. Y un buen ejemplo de por qué es esta anécdota. Cuando el precio de la vivienda comenzó a subir en 2015, no tenían un plan de vivienda. Cuando los precios de las viviendas se dispararon en 2020, tampoco tenían un plan de vivienda. En 2023, decidieron empezar a preocuparse por la vivienda en Canadá, organizando un retiro pagado del gobierno sobre vivienda durante un fin de semana, con todos los gastos cubiertos. Y adivina qué, regresaron sin un plan de vivienda. No fue hasta hace aproximadamente un mes y medio, después de tener una crisis de vivienda durante esencialmente 8 años, que el gobierno canadiense finalmente elaboró un plan real para lo que más les importa a los canadienses: la vivienda. Esperaron hasta que los canadienses llegaron al punto de la bancarrota y se convirtieron en las personas más endeudadas del mundo para empezar a preocuparse por este tema. Y ten en cuenta que esto es a pesar de que sus otras políticas, como la inmigración, la impresión de dinero, la toma de más deuda y demás, directamente aumentaron el costo y el precio de la vivienda. En resumen, la economía de Canadá es patética y está muriendo en este momento. Se basa completamente en el mercado inmobiliario y su futuro económico actual es sombrío. Los jóvenes están luchando. La productividad está cayendo en picada y las empresas están abandonando Canadá a un ritmo récord. ¿Corregirá su rumbo en algún momento cercano? Parece poco probable, pero es posible. Y si eso sucediera, experimentaríamos uno de los pocos milagros económicos modernos en la historia.